Bueno, nada, lo de siempre, gracias por estar acá. Voy a tratar de meterle nafta, porque en realidad la cuestión de hoy da para un montón. De hecho, hice un esfuerzo de compactar todo lo posible y vamos a ver si funciona. Lo primero, como siempre, es el disclaimer, que en realidad en este caso lo que quiero plantear es como cuestiones generales para cómo voy a encarar la cuestión. Es, por un lado, diferenciar esos tres registros de los que ya hablé alguna otra vez, que tienen que ver con lo social, lo político y lo económico, y poder pensarlos con lógicas diferentes una de la otra, ¿no? Vamos a hablar de la cuestión del Estado, vamos a hablar de la cuestión del movimiento obrero, y está la cuestión de la economía y la política entrelazadas, toda la cuestión social también. Entonces, para poder pensarlo de una forma que esté buena, es importante hacer esta salvedad, tratar de separar estas tres cosas y recordar el hecho de que cuando yo remito a lo político, no estoy hablando de la política representativa que estamos acostumbrados a ver, sino de un concepto y de un pensamiento de una buena sociedad, de cómo las personas que habitamos el mundo somos capaces de pensar cómo sería un mundo justo, cómo se puede organizar una buena sociedad. A eso me refiero con la cuestión política. Y luego hacer, digamos, llamar a que le prestemos atención a las cuestiones formales para poder pensar un poco más allá de lo que la experiencia directa de la vida social nos da, digamos, poder pensar categorías y pensar un poco por encima para luego poder bajar a tierra a otras cuestiones. Dicho esto, el plan que me tracé hoy tiene que ver con llegar a plantear, por un lado, que la cuestión electoral en la situación actual de la sociedad no tiene ninguna trascendencia política. Digamos, hablar de elecciones en el sentido en el que yo acabo de hacer esta distinción de lo político, no tiene ninguna entidad política. Las elecciones no son un asunto político, es un asunto administrativo. Eso voy a tratar de argumentar a qué me refiero. También la idea de que la clase obrera tiene por delante un camino de transformación social que tiene que trazarse, que tiene que ser trazado y que implica un movimiento hacia ahí, que es característico, o al menos es propio, de esa clase, de nuestra clase. En ese sentido, la capacidad que tenga la clase obrera de transformar la sociedad a partir de las condiciones de injusticia que se están viviendo habla de la capacidad política de nuestra clase, y que en ese sentido es necesario crear un proyecto de la clase obrera que tenga que ver con un movimiento hacia una sociedad diferente a la contemporánea. En esos términos quiero plantear el asunto de hoy, que es el asunto de la clase obrera ante la cuestión electoral y el análisis de la relación del movimiento obrero con el Estado. Un compañero hizo una observación que para mí fue fundamental hace poquito cuando hablábamos de la preparación de esto, que tiene que ver con no confundir la clase obrera con el movimiento obrero. Y ahí hay un primer punto que está bueno empezar a ver, ¿no? Entro ya en una serie de planteamientos, como definiciones que quiero hacer toda la primera parte para luego tratar de analizar la cuestión más a fondo. Esta diferencia me lleva a mí a pensar tres categorías, que son la clase, el movimiento y el activismo. El activismo obrero como algo que está en el medio o en el contexto del movimiento de la clase. Y pienso a la clase como una cuestión objetiva. En ese sentido pienso que es un objeto del mundo, es una cosa que puede ser pensada, que puede ser observada, intervenida y que está dada en el mundo. Un movimiento, por el contrario, o el sentido que le quiero dar a la idea de movimiento obrero, tiene que ver con una posición subjetiva en el contexto de esa clase y de la sociedad en la que está. Entonces, a partir de ahí, la diferencia primera que encuentro entre clase obrera y movimiento obrero es la subjetividad que asume una organización obrera más o menos extensa, más o menos amplia, como para poder cubrir o no a esa clase en un contexto. Por eso es importante el análisis del movimiento obrero en relación al Estado. Es decir, cómo el activismo obrero se relacionó con la idea del Estado y con las instituciones del Estado a lo largo del tiempo y actualmente.
y por eso la cuestión es cómo está la clase obrera ante la cuestión electoral. En el sentido que tenemos las elecciones en octubre, y para mí hay algo interesante en las elecciones de ahora, digamos, que después trataré de desarrollar. Pero en ese sentido, cómo nosotros los trabajadores estamos en el mundo, digamos, acá ahora en el siglo XXI, con elecciones por delante y demás, tiene que ver con una interpretación de cómo están dadas las cosas. Ahora, cuando nosotros hablamos del movimiento obrero y el Estado, está por un lado la interpretación de cómo las distintas organizaciones que de alguna manera activan en la clase obrera o han activado en la clase obrera se han relacionado con la vida del Estado, pero sobre todo cómo nosotros pensamos que el movimiento obrero debería relacionarse con el Estado. Y en ese sentido, el objetivo es como poder plantear una subjetividad que sea propia, que sea emancipativa en los términos de las condiciones actuales de esa relación entre clase, movimiento y Estado, que es lo que viene a configurar de alguna manera lo que yo pienso que deberíamos proponernos como activismo, ¿sí? ¿Cuál es nuestro activismo en ese contexto? ¿Qué es lo que nosotros, hacia dónde deberíamos movilizar a la clase obrera en relación a la transformación del mundo y a las condiciones sociales de vida y económicas? Pero bueno, estamos hablando entonces de la relación de la clase o del movimiento con el Estado. Quizás estaría bueno tratar de hacer como un recorte de esto, digamos, ¿no? Tratar de pensar el alcance que puede tener el concepto de Estado, sobre todo ahora, siendo que las cosas han cambiado un montón. La vez pasada, Leonardo del Gorriaga hizo una charla acá que estuvo muy buena, en la que describió a través de la historización, digamos, de puntos claves del desarrollo de la ley del trabajo en Argentina, digamos, del marco legal laboral en Argentina, lo que se ve en ese tramado es cuál fue la relación, o digamos, un primer contacto con la relación de la historia del movimiento obrero argentino con el Estado. Es decir, hasta qué punto y de qué manera fueron apareciendo distintos tópicos legales y en qué contexto esos tópicos fueron aceptados, rechazados, combatidos, en fin, cómo se dinamizó esa relación. Y también en la presentación del libro de Jacinto Cerdá, de la Fora en los años 30, aparecen estos tópicos también, ¿no? Porque fue también, creo yo, un momento clave para pensar esa relación. Pero, digamos, a partir de ahí, nosotros podemos preguntarnos, más allá del código institucional, de la ley, la relación del movimiento obrero con ese marco institucional, ¿qué es en sí el Estado? Porque nosotros tenemos por un lado las instituciones, digamos, como también una entidad objetiva, la escuela, la policía, el parlamento, el gobierno, lo que fuere, pero tenemos otras atribuciones que haríamos bien en pensar como lo propio del Estado, en el orden político, en el orden simbólico y en el orden económico. Entonces hacer como un pantallazo de eso me parece que puede ser una buena decisión. Estuve chusmeando un poquitito, me parece muy interesante el laburo. Hay una conferencia de Kropotkin, creo que se publicó en la prensa para 1897, una cosa así, por aquellos años, que trascendió como el Estado y su rol histórico, posiblemente la hayamos leído muchos, pero es muy interesante cómo hace un recorrido acerca de cómo surge históricamente el Estado. Y surge como una progresiva centralización del poder a partir de lo que eran las comunidades que habían quedado como ya liberadas de la presión del Imperio Romano, y luego de la caída del Imperio Romano en Europa, hablamos de la Edad Media, ¿no? Siglo XII, por ahí. Kropotkin describe un panorama que, bueno, posiblemente esté un poco pasado de idílico, acerca de las confederaciones de comunas y demás, pero en definitiva es un planteo interesante, que es cómo los artefactos de la legislación, digamos, de la administración de lo que sería el derecho y la justicia, en alianza con el poder militar y con la Iglesia, estructuran una nueva relación de poder que va a centralizar aquello que estaba no disperso, sino distribuido, digámoslo así, en un orden más bien federativo y autónomo. Entonces, comunas que tenían su propia dinámica interna, con condiciones muy diferentes en el plano institucional de lo que era por ahí el modelo de centralización del Imperio Romano,
aún luego de haber caído el Imperio Romano, van a quedar o van a ser desplazadas o capturadas por un nuevo proceso de centralización en manos de estos elementos que decía, ¿no? El juez, el sacerdote y el militar, digámoslo así. Y esta nueva estructura es la que va a ir llegando a consolidarse entre el siglo XVI y el XIX en sus términos como digamos, el dispositivo político del Estado, político-administrativo del Estado moderno. Y está bueno decir el Estado moderno porque en realidad la palabra Estado es una palabra medio ambigua porque se viene usando desde siempre y se viene usando en relación a la ciudad, por ejemplo, o a la comunidad organizada políticamente. Pero en un sentido muy amplio, cuando en realidad el Estado moderno es una figura bastante específica de esa organización. Y es digamos, es ese Estado el que nosotros tenemos como lastre actualmente, desarrollado, digamos, con esteroides desde aquella gestación. Para eso es muy interesante ver un poco la cuestión de, como siempre, volvemos a la Revolución Francesa, pero porque ahí hay también como un quiebre en esa centralización que se viene produciendo, donde ese Estado se consolida ya como un proyecto mucho más claro y aparece algo muy particular que es la transformación de la estructura de la sociedad europea de esa época con la aparición o con la transformación de lo que eran los estados generales o lo que eran los tres órdenes de la sociedad, que eran el clero, la nobleza y lo que se llamaba el tercer estado, a una confrontación dual entre el proletariado y la burguesía. Digo, los personajes, los sujetos, las personas que formaban parte de esas categorías estaban en continuidad, no es que las cosas cambian así de un día para el otro. Pero lo que va pasando es que hay una tensión entre el privilegio concentrado en la nobleza y el clero contra un tercer estado que en realidad agrupaba todo lo que hoy nosotros conoceríamos como burguesía y proletariado, ¿no? Y esa colección, por decirlo así, se fue estructurando ideológicamente, digamos, fue dándose argumentos a sí misma y fue componiendo un imaginario acerca del Estado y de la nación, como también se hablaba, que por otro lado también es una categoría mucho más diversa de la que estamos acostumbrados a considerar, siendo que se hablaba de nación muchas veces de una forma muy, lo que nosotros llamaríamos hoy la sociedad. Hay un texto de Selles que es bastante famoso, que es el tercer estado, justamente se llama así, que es un panfleto, digamos, que en 1789 mismo el chabón publica en el contexto general de lo que eran el proceso ideológico revolucionario, ¿no? Es muy interesante ver en Kropotkin también cómo él atribuye todo el desarrollo ideológico de la Revolución Francesa a una burguesía, mientras que atribuye el acto revolucionario en sí al proletariado. Y en ese sentido, cuando nosotros pensamos actualmente la relación del movimiento obrero con el Estado, no podemos dejar de pensar la evolución ideológica respecto del Estado. O sea, ¿qué puede significar el Estado en el imaginario de quienes activan la conflictividad social y política? Y aparte ahí van a aparecer ya algunas pautas que me parece que cuando las retome pueden llegar a ser muy interesantes. A ver, no voy a leer la cantidad de citas que hay porque sería muy aburrido, pero sí quiero referirme a ciertos tópicos, ¿no? El texto de Selles arranca diciendo ¿qué es el tercer estado? Es todo. Y él se refería a que todo lo que dinamizaba la sociedad de la época estaba en manos del tercer estado, ¿no? Y hace no solo un desarrollo, un análisis, sino que también hace como una categorización de estas cosas. Entonces, lo primero que dice es que solo hay industrias públicas e industrias privadas, que es toda una definición ahí, porque lo que está diciendo es, está la actividad privada, está la actividad pública. A lo público se le da un lugar, ¿no? En el sentido de todas aquellas cosas que no tienen por objetivo la actividad económica individual, el enriquecimiento, lo que fuere, sino tratar asuntos como la justicia, ¿no?
que él va a definir, a ver si lo tengo acá, como la espada, la toga, la iglesia y la administración, ¿no? Como aquello que es propio de las actividades públicas. Y que son los trabajos que sostiene la sociedad. Entonces el tipo dice, todos los trabajos que son privados los hace el tercer Estado. Y él creo que usa la expresión, no sé, como si dijera el 19/20 partes de lo administrativo de lo público lo hace el tercer Estado. Entonces lo que está diciendo es, la nobleza y el clero, digamos, como institución, más allá de la importancia que él le da a la iglesia, digamos, dentro de la administración pública, son parásitos de la sociedad, ¿no? Y va a aparecer ahí una palabra que después voy a retomar, que explica muchas cosas actualmente, que es la casta, ¿no? Él habla de la casta, de la nobleza, porque son los parásitos que viven del trabajo y de todo lo que genera el tercer Estado. Entonces él habla de que el tercer Estado es un todo que en este momento, o sea, que en aquel momento estaba de alguna manera oprimido, subordinado al parasitismo de la nobleza y del clero. Y que lo que él pensaba que el tercer Estado debía hacer es ese mismo todo, pero liberado de esa opresión. Hay una cuestión de la totalidad que es súper importante para mí, después la voy a retomar. Él lo plantea así, dice, ¿qué es el tercer Estado? Todo, pero un todo arrojado y oprimido. ¿Qué sería sin el orden privilegiado? Todo, pero un todo libre y floreciente. Porque preguntaba antes, ¿qué nos haría pues negar que el tercer Estado no posee en sí mismo todo lo necesario para formar una nación completa? La idea de todo lo necesario y la idea de nación completa son dos significantes que después voy a retomar y me parecen súper importantes para esto. Entendamos, insisto, la idea de nación, no con el sentido que le damos ahora, como una unidad cultural, étnica y todo esto, sino como aquello que hace a la sociedad, es la sociedad misma en su actividad cotidiana, digamos. Hay un párrafo de Kropotkin que sí lo voy a leer porque me parece descomunal, porque es un párrafo en el que Kropotkin define, sin que sea ese su objetivo, define al mismo tiempo qué es el Estado y qué es la Revolución. Y lo hace en la historia de la Revolución Francesa, justamente creo que es el segundo capítulo, es al comienzo del texto, cuando habla de la idea, ¿no? Él habla de la idea de la revolución y hace un análisis ideológico de la burguesía, no sé qué. Para comprender bien la idea que inspiró a la burguesía de 1789, hay que juzgarla por sus resultados, los estados modernos. Los estados, tal como los observamos hoy en Europa, solo se bosquejaban al final del siglo XVIII. La centralización de poderes que se advierte en nuestros días no había alcanzado aún la perfección ni la uniformidad actuales. Este texto lo escribió en 1909, o sea, ¿no? Creo que aún no dejó de crecer esa perfección en la centralización del poder del Estado. Ese mecanismo formidable que mediante una orden dada desde una capital pone en movimiento todos los hombres de una nación dispuesta para la guerra y lanza la devastación a los campos y a causar el duelo de las familias en los territorios cubiertos por una red de administradores cuya personalidad es totalmente borrada por su servidumbre burocrática y que obedecen maquinalmente las órdenes dictadas por una voluntad central, esa obediencia pasiva de los ciudadanos ante la ley, ese culto a la ley, al Parlamento, al juez y a sus agentes, que se practica hoy, ese conjunto jerárquico de funcionarios disciplinados, esas escuelas distribuidas por todo el territorio nacional, sostenidas y dirigidas por el Estado, donde se enseña el culto al poder y la obediencia, esa industria cuyos rodajes trituran al trabajador en el Estado, las industrias cuyos rodajes trituran al trabajador, que el Estado entrega a discreción, ese comercio que acumula riquezas inauditas en las manos monopolizadas de la tierra, de la mina, de las vías de comunicación y de las riquezas naturales, y que sostiene al Estado,
esa ciencia, en fin, que aunque emancipa el pensamiento y centuplica las fuerzas de la humanidad, quiere al mismo tiempo someterlas al derecho del más fuerte y al Estado. Todo eso no existía antes de la Revolución. Wow. A mí me parece descomunal. Por un lado, porque hace esa descripción, no hace una definición del Estado, hace una descripción de lo que él ve como Estado, de la centralización del Estado, de los dispositivos institucionales del Estado. Pero ese remate, donde dice todo esto no existía antes de la Revolución, está definiendo lo que es una revolución. O sea, está diciendo, cuando hay una revolución, el mundo como lo vemos, con la naturalidad que observamos en él, es impensable antes. O sea, es de la nada al todo, ¿no? Es decir, nosotros vemos un mundo natural, nacemos en un mundo, el Estado está ahí, todo funciona como funciona, y pensamos que no puede funcionar de otra manera. Está dado así. Ahora, todo eso está dado así porque hubo una revolución. Una revolución que se estructuró ideológicamente en virtud de esa centralización que él describe y de ese principio autoritario que, como les decía, venía retomando de esa triple alianza, digamos, de la Iglesia, el poder militar y el sistema jurídico. Pega un salto a 1864, en Francia, y un manifiesto de 60 trabajadores de influencia proudhoniana, que se lanza reclamando que las novedades políticas del sufragio universal y todo lo que había quedado como consecuencia de las revoluciones de 1830, del 48 y tal, se correspondieran con la misma transformación en el orden social, digamos, ¿no? Tenemos derechos políticos, pero no tenemos derechos sociales. Y esto se advertía a partir de la intervención de diputados de la clase obrera dentro del Parlamento, la posibilidad de que los trabajadores pusieran sus propios representantes en el gobierno, digamos, ¿no? Me acuerdo de un comentario también de Jacinto Cerdá la vez pasada que él planteaba que en el proceso de organización de las organizaciones obreras, en el proceso de gestación de las organizaciones obreras, hubo un momento en el cual hubo la idea de que si nosotros podíamos como trabajadores poner en el gobierno a trabajadores, íbamos a tener entonces la posibilidad de tomar decisiones que transformaran el mundo. Y fue, digamos, el breve periodo en el cual hubo cierta perspectiva de transformación revolucionaria, digamos, de una transformación profunda de la estructura económica de la sociedad a través de la vía parlamentaria. Ante esta búsqueda, digamos, del manifiesto de los 60, va de la mano, de nuevo, de una concepción del Estado que en realidad no está determinada como un obstáculo para el desarrollo de la justicia social, salvo por el hecho de que se involucran las relaciones de intercambio y en la actividad productiva. Entonces, en definitiva, lo que están reclamando es que el Estado no se meta en la actividad económica y que se habiliten los derechos de los trabajadores a tener su propia libertad económica. Y lo que se estaba buscando entonces es una ampliación de derechos que los trabajadores le estaban reclamando al poder público a partir de que no se vieran limitados en su propia actividad. Vamos a saltar a la idea del estado de bienestar, no porque haya una continuidad ideológica desde el manifiesto de los 60 hacia ahí, sino porque es como, digamos, frente a la conflictividad obrera, revolucionaria en Europa, incluso revolucionaria en estos términos, es decir, en los términos en los cuales algunos ya dijeran, che, todo bien con la cuestión de que no hay más clases, ¿no? Porque hay un fragmento del manifiesto de los 60 que dice, todo el mundo habla de que ya no hay más clases después de 1789. Pensemos que no había pasado ni un siglo todavía, ¿no? ¿Qué significaba que no había más clases? Que ya no había el privilegio de la nobleza, no había el privilegio del clero y el tercer estado ya era libre por fin. Pero estos tipos dicen, che, pará, o sea, libre por fin, pero para ustedes. Hay un parrafito que, a ver si lo encuentro, sí, acá está, mirá. Esto está bueno, del manifiesto de los 60. Dice,
El sufragio universal nos ha hecho mayores de edad políticamente, pero nos resta ahora emanciparnos socialmente. La libertad del tercer estado, que el tercer estado supo conquistar con tanto vigor y perseverancia, debe extenderse en Francia, país democrático, a todos los ciudadanos. Derechos políticos iguales implican necesariamente iguales derechos sociales. Se ha repetido hasta el cansancio que no hay más clases después de 1789. Todos los ciudadanos franceses son iguales ante la ley. Pero a nosotros, que no tenemos otra propiedad que la de nuestros brazos, a nosotros que sufrimos todos los días las condiciones legítimas o arbitrarias del capital, a nosotros que vivimos bajo el imperio de leyes excepcionales, y nombra dos leyes que eran muy conflictivas de la época, que atentan a nuestros intereses al mismo tiempo que a nuestra dignidad, nos es muy difícil creer en esa afirmación. En esos dos párrafos también lo que se ve es la incipiente clase obrera, que se empieza a pensar como tal, que empieza a decir el tercer estado no es una sola entidad, son dos entidades. Está los dueños del capital y estamos nosotros, que por todo capital tenemos nuestra fuerza de trabajo. Entonces, los derechos políticos, si no acompañan la transformación económica fundamental, son vanos, no significan nada. Esa era la demanda social, en términos más o menos violentos, en términos más o menos revolucionarios, más o menos parlamentarios y democráticos. Ante esa demanda social, el Estado reacciona administrando ese conflicto. Y ese es el estado de bienestar. Hay un texto también, me crucé con un textito de Trotsky, no se ofendan, que habla de Bismarck, ¿no? Y dice, al mismo tiempo que explotaba hábilmente el miedo del burgués ante los obreros, era inevitablemente en todas sus formas políticas y sociales el representante de las clases poseedoras a las que nunca traicionó. Pero la presión creciente del proletariado le permitía indudablemente elevarse por encima de la nobleza tradicional prusiana y de los capitalistas, en calidad de sólido árbitro burocrático, sólido árbitro burocrático. En eso consistía su función, la función de Bismarck y del estado de bienestar. Sacamos a Bismarck y ponemos a Perón o a Kirchner y funciona clavado. Es decir, son personajes que al servicio y en función de los intereses de las clases poseedoras administran la tensión entre las clases poseedoras y las clases desposeídas. Y con esa capacidad de administración ganan un espacio de poder que permite, por un lado, cierta tolerancia de las clases poseedoras para limitar de algún modo su voracidad y por otro lado cierta conciliación por parte de los trabajadores para que la estructura de base, la estructura económica de la sociedad no cambie. Y esto me remite a algo sobre lo que vuelvo una y otra vez porque me parece importantísimo, que es la encíclica Rerum Novarum de 1891. Cómo la Iglesia, ante ese conflicto, toma posición y organiza una estrategia. Esta encíclica viene luego de otra que hablaba algo así de cómo deben ser los estados cristianos, que es también para chuparse los dedos. Pero la Rerum Novarum es el discurso de la Iglesia en contra del socialismo, abiertamente, ¿no? Es decir, cómo hacer para que el socialismo no le queme el gorro a los trabajadores, ¿no? Cuidemos el alma de los trabajadores para que no sean intoxicados por los socialistas, que es un concepto también muy general, no necesariamente la idea marxista que podemos tener ahora, ¿no? Aunque eso ya estaba dando vuelta. También tenemos, de la Rerum Novarum podríamos hacer 20 charlas porque es apasionante. Pero hay un párrafo que me permito leerles porque también viene a cuento de lo que estoy tratando de construir, ¿no? Viene hablando de las cosas que los gobernantes deberían hacer, de las que están a su alcance, entre ellas habla de bajar impuestos, cosas que escuchamos un montón. Dice, pero también ha de tenerse presente que la naturaleza única de la sociedad es común a los de arriba y a los de abajo. Los proletarios, sin duda alguna, son por naturaleza tan ciudadanos como los ricos, es decir, partes verdaderas y vivientes que, a través de la familia que integra el cuerpo de la nación,
y vivientes a través de la familia, que a través de la familia integran el cuerpo de la nación. No un choto. La idea de cuerpo, la idea de partes verdaderas, pongámosle ahí un ojo. Por consiguiente, siendo absurdo en grado sumo atender a una parte de los ciudadanos y abandonar a la otra, se sigue que los desvelos públicos han de prestar los debidos cuidados a la salvación y al bienestar de la clase proletaria, y si tal no hace, violará la justicia, y esto es importante, que manda dar a cada uno lo que es suyo, sobre la cual escribe sabiamente Santo Tomás. Dice, así como la parte y el todo son, en cierto modo, la misma cosa, así lo que es del todo, en cierto modo, lo es de la parte. De ahí que entre los deberes, ni pocos ni leves, de los gobernantes, se velan por el bien del pueblo, se destaca entre los primeros el de defender por igual a todas las clases sociales, observando inevitablemente la justicia llamada distributiva. Es el justicialismo, es la matriz ideológica del justicialismo. La referencia a que la justicia es a dar a cada uno lo suyo es aristotélica y es reivindicada por Perón, extraída por Perón, y es la matriz que indica que el problema no está en la estructura de la sociedad, sino en cómo se administra esa estructura. Porque los trabajadores tienen derechos. Más arriba están buenísimos los derechos y las obligaciones de los trabajadores, como obedecer al patrón, todo eso es genial. Pero no importa, están los derechos de los trabajadores, están los derechos de los burgueses. Lo que hay que hacer es administrarlo para que cada uno reciba lo que es suyo. Eso es lo que habilita el estado de bienestar de Bismarck en el sentido de poner una entidad, que es el Estado, como administrador de ese conflicto. Porque es quien establece a qué le corresponde a cada quien. Y esa justicia es distributiva. ¿Sí? Es la famosa distribución de la riqueza. Entonces, la distribución entre quiénes, entre las partes que constituyen el todo. Entonces tenemos una totalidad que tiene partes, esas partes tienen derechos y obligaciones, y lo que hace el Estado es administrar esa integridad. Hay algo que decía Leonardo Correa la otra vez con lo que no estoy de acuerdo, que él hacía mención acerca de que el estado de bienestar es una conquista de la lucha obrera. Y yo digo, no es una conquista, es una derrota. Es, a lo sumo, una negociación tácita. Es aceptar que dejamos de luchar por la revolución a cambio de que mejoren nuestras condiciones de vida. Si nosotros lo pensamos como una victoria de la clase obrera, es porque nos ponemos del lado de quienes lucharon para que el Estado administre esa tensión, reconociéndonos derechos que los burgueses no nos reconocen. Entonces tenemos el aguinaldo, entonces tenemos toda la justicia social, el justicialismo, el pagar si libre o no, toda la gilada. ¿Por qué? A ver, desde la vida cotidiana de un trabajador es indiscutible que si hay una situación que le mejora las condiciones de vida, va a tener por lo menos cierta afinidad con eso. Yo eso no lo cuestiono. Ahora, desde el punto de vista del movimiento obrero, no de la clase obrera, desde el punto de vista del movimiento obrero, es decir, de lo que es propio de una clase que es consciente de sí misma y que puede permitirse pensar un mundo en otros términos, esto es una conciliación que es pegarse un tiro en el pie. Porque en definitiva, una vez que se establece esa articulación negociada a través del Estado entre las dos clases, lo único que nos queda es perpetuar las condiciones de esa negociación, y toda nuestra capacidad de organización, de trabajo, de lucha y de debate social está destinado a mantener lo poco que conseguimos mientras seguimos laburando, digamos. Entonces, de ahí lo único que puede haber es empeorar. Es decir, nosotros decimos, tenemos todas las conquistas laborales. Bueno, estamos a un mes y medio de perder un montón de esas conquistas. Y no estoy hablando de un candidato, estoy hablando de cualquiera de los tres. Digo, estamos a la ventana de perder todas esas conquistas. Conquistas que no son tales, conquistas que en realidad son derrotas. Y lo vemos como derrotas en este punto. Ahora estamos planteándonos como clase obrera, digamos, el movimiento obrero, si se quiere, mayoritario, lo que hoy por hoy dinamiza la clase obrera, está mucho más preocupada en seguir administrando esa relación, incluso aceptando que se pierdan ciertas cosas para no perder todo,
en vez de estar peleando por la revolución a 200 años de la primera demanda, digamos. O sea, yo veo todo esto como un retroceso en relación incluso a la idea del manifiesto de los 60, que por lo menos lo que decía es, bueno, dame lugar en el Parlamento y no me rompa los huevos y déjame tener mi economía mutualista por otro lado. Entonces, volviendo, ¿qué es el Estado? El Estado es toda esa institucionalidad, pero el Estado también es una idea acerca de la organización de la sociedad. Y políticamente tiene la función de conservar el status quo. La transformación a veces es la mejor forma de conservar las cosas, ¿no? Y esto lo sabe muy bien la Iglesia. Rerum novarum significa de las cosas nuevas. O sea, la encíclica Rerum Novarum es una novedad para la Iglesia. Y es una novedad que está dispuesta en entender la novedad del mundo, en asimilar la novedad del mundo, que es la lucha entre burgueses y proletarios, que hasta hace un siglo era la lucha entre los tres órdenes, entre la burguesía, el clero y el tercer estado, digamos. Esto es nuevo para la Iglesia, no, es una novedad. La forma reaccionaria frente al proceso revolucionario de conservar el status quo es asimilando transformaciones. Esto es el Estado. La versión progresista del Estado es la que es capaz de asimilar ciertas novedades para mantener en el fondo el status quo. La forma más conservadora del Estado, bueno, tiene otras particularidades. Pero entonces el Estado tiene, ya lo vamos prefigurando, un aspecto político, que es esta conservación a través de la representación política, que ahora me meto con eso. Tiene el aspecto simbólico, ¿no?, que también entra en juego a través de esta representación y las lógicas de la centralidad y la autoridad. Y tiene un aspecto económico, que es, por un lado, el efecto que todo eso tiene en la organización social, por otro lado, este aspecto de administrador de la conflictividad entre dos grupos sociales que se diferencian por su relación en el sistema productivo, económico. Y ahora viene a tener un segundo movimiento económico, ¿no? Nosotros estamos viendo cómo el Estado ahora extiende su horizonte de intervención económica hacia formas cada vez más directas. Nosotros, podemos ver que la función económica del Estado no solamente administrar esa tensión entre burguesía y proletariado, también es participar, ¿no? Toda la carga que tiene económicamente la administración pública no es que tiene una consecuencia económica, tiene una función económica. Nosotros lo vemos en el territorio argentino, los estados provinciales tienen, a través del Estado, la principal forma de mantener una capacidad de consumo para su población. La masa de empleo público es muy grande en relación al empleo privado, y esto en realidad siempre fue de una u otra manera así. Pero ahora lo que aparece es la intervención del Estado a través de la asistencia social de manera estructural. Algo que nos viene llamando la atención y no sé si terminamos de magnificar en todos estos años. Yo soy de la idea de que puede tardar más, puede tardar menos, pero a menos que haya transformaciones más o menos radicales de la situación, imagino que el ingreso básico universal o cualquier figuración similar a eso es de alguna manera inevitable desde la perspectiva de ahora. De hecho, ya existe de una manera solapada detrás de lo que es la asistencia social del Estado. Solo que habría razones para suponer que eso se pueda transformar e institucionalizar de una manera mucho más determinante. Eso tiene consecuencias que no me voy a meter ahora, pero que son ásperas, que quizás bien haríamos en dedicarle algún encuentro alguna vez. Pero en este caso viene a cuento de una entrevista de Torre, de un economista que sacó un libro hace relativamente poco acerca de la historia del quinto piso, no sé qué. Era un economista del equipo económico de Alfonsín, 83-84. Una entrevista con Carlos Pañi, ¿no?
es muy interesante ver cómo el tipo lo que plantea, no se los voy a leer, lo resumo. Lo que el tipo plantea es que antes, Pañi lo consulta acerca de la diferencia o la similitud que hay entre el proceso del 83-84, donde él estaba en el gobierno, y la situación actual. La inflación, la conflictividad social, digamos, todo es lamentablemente muy parecido. Pero Pañi dice, hay una diferencia. Ustedes tenían miedo de los sindicatos. O sea, ustedes tenían como interlocutor, como problema, conseguir que el sindicalismo peronista acompañe las estrategias económicas del gobierno Alfonsín. Y hoy por hoy, dice Pañi, el sindicalismo representa una parte casi diría privilegiada. Él habla de privilegios, ¿no? En el sentido de que la estructura de la clase obrera es muy diferente y que los sectores de la clase obrera que están organizados a través de sindicatos que puedan tener cierta capacidad política como para imponer condiciones o para limitar ciertas estrategias económicas del gobierno es muy reducida. Peor aún si son el mismo gobierno, como es el caso, pero más allá de eso, ¿no? Entonces, dice, ustedes antes tenían una pobreza mucho menor al 50% de pobres que hay ahora, en una clase obrera que no está sindicalizada, digamos. Es como le pregunta acerca de esa circunstancia, a lo que Torres responde que sí, que efectivamente la pobreza que había en aquellos años era del 20%, una cosa así, estaba en ese orden. Y dice, antes había pobres, pero no había pobreza, ¿no? Chabón lo que está diciendo en realidad es que no había una estructura, la pobreza no era estructural y había una situación de una movilidad en el ámbito económico desde el punto de vista del trabajo que ahora está, desde su lectura, mucho más rigidizada. En realidad lo que está diciendo es, ahora hay una nueva clase y habla de la economía popular, habla de una nueva CGT, lo llama él, que es el intento de la UTEP de entrar en la CGT, y que tiene que ver con consolidar, ya darle una rúbrica a todo un sector de la clase obrera que queda desconectada de otro sector de la clase obrera y que va a configurar una masa de pobres rascando la cacerola del lado de abajo de forma estructural y permanente, financiada por el Estado. Y lo que plantea Torres es que el interlocutor es el Estado, pensando cómo es la organización, porque hace un comentario interesante, con todo lo irritante que resulta escuchar a esta gente, ¿no? Pero el tipo decía, hubo un proceso, para los primeros años de los 2000, hubo un proceso de latinoamericanización de Argentina, ¿no? Como si fuéramos europeos, no sé, que imaginaba el chabón. Pero bueno, cuando habla de eso, en realidad lo que está diciendo, que lo aclara, es esto de la pobreza estructural, pero de la capacidad de organización que hay en Argentina. El tipo pone la lupa en cómo la clase obrera argentina, y él, lo extiende de alguna manera a la sociedad argentina, tiene una capacidad de organización que en otros lados aparentemente él no observa. Lo que él está diciendo es, ahora esos pobres marginados de la estructura productiva se organizan. Pero ¿quién es el interlocutor de esa organización? Si antes el sindicalismo tenía como interlocutor al patrón, el desempleado, ¿cuál es el interlocutor? Es el Estado. Entonces, son trabajadores o pobres, pero trabajadores organizados, reclamándole al Estado las condiciones de financiamiento de su vida cotidiana, de su vida social. Y eso cambia la ecuación, porque ahí ya el Estado aparece como un sujeto completamente partícipe de la estructura económica de la sociedad. Ya no es un simple administrador, digámoslo así. Y esto es algo que para nosotros es muy importante, porque nos obliga a repensar un montón de cuestiones que se vuelven medianamente complejas, sobre las que yo no tengo grandes respuestas, pero un montón de preguntas sí. Pero entonces, de nuevo, ¿qué es el Estado? Porque si nosotros volvemos a la idea de que el Estado es el conjunto de instituciones que administran la vida pública, eso es como de manual, y se vuelve un poco chiquito. Porque en realidad, no hace falta decirlo, yo estoy analizando toda esta perspectiva desde una confrontación con la idea del Estado. Entonces, cuando yo estoy pensando en el movimiento obrero y su relación con el Estado, lo que estoy pensando es cuáles son las condiciones de una confrontación.
Y para poder entender esa confrontación, primero lo que tengo que hacer es justificar esa confrontación, porque de pronto a veces uno por inercia se sigue enojando con alguien que lo mordió una vez y después se olvidó por qué lo mordió y se sigue peleando. Y esto no es así, digamos, hay razones sobradas para enfrentarnos a ese adversario, pero son razones que igual bien haríamos en revisar para ganar cierta capacidad de interpretación de la situación y sobre todo ganar cierto grado de efectividad alguna vez. Entonces, a mí no me alcanza a pensar la dimensión institucional del Estado. El Estado no es la policía, el parlamento y el presidente, la escuela, la salita. El Estado es todo eso, pero es también toda una estructura ideológica que hace que, por ejemplo, el movimiento obrero le pida a gritos al Estado intervención para los años 40 en la historia nuestra. O para los años, yo diría 30, con la conformación de la CGT, empieza a construir un dispositivo de demanda hacia el Estado que lo que hace es entregarle toda la organización, todo el movimiento obrero, más o menos potente de esa época, digamos lo más potente de esa época, lamentablemente, se lo está entregando al Estado. Pero porque el Estado le responde, ¿no? Yo siempre me acuerdo de una frase de Perón, creo que está en el manualcito ese que hicieron de doctrina de los años 70, que el tipo contaba su experiencia en la Secretaría de Trabajo y hablaba de cuando los comunistas le traen a todos los trabajadores de su sindicato para hacer una demostración de fuerza a una reunión con él. Entonces dice, bueno, y yo les hablaba un poco en comunismo y les decía un poco lo que yo quería, pero porque a mí lo que me interesaba no era el dirigente, eran los trabajadores, ¿no? En ese sentido hablo también de llevarle en bandeja, porque lo que se abre ahí es la ilusión de que esa instancia autoritaria de un Estado central tenga la capacidad de transformar las injusticias de una vida social pensada más desde el consumo y desde la identidad que desde la estructura productiva. Entonces, si yo puedo aumentar mi capacidad de consumo y de última, yo soy un negro, ¿viste? Tampoco necesito, yo no sé, a mí dame Mar del Plata, no te pido más que eso, no te pido un yate en Marbella, entonces me alcanza con mejorar mi situación. Y además ahora no solo tengo que defender mi situación, tengo que defender al tipo que me la habilitó. Entonces ahora tenemos el comunicado ese de la CGT, que es una dulzura también, que salió hace unos meses, después de la PASO, digamos, que habla de la obligación, de compromiso que tiene, no sé, de CGT dije de la CTA, no sé qué dije, de la CTA, que habla de la necesidad que tienen de ir a convencer a todos los compañeros de que voten a los peronistas. Porque esa es la obligación del sindicato, digamos. La organización o la Central Obrera de Trabajadores Argentinos tiene por objetivo inmediato, por urgencia inmediata, que los trabajadores no voten a Milei. Esa es su perspectiva, digamos, de transformación, ¿no? De algo. Entonces vos no solo tenés que estar tratando de salvar lo que te dio el otro a cambio de tu renuncia por la revolución, sino que además tenés que salir a salvarle las papas a ellos cuando se meten en su propio berenjenal, digamos. Ahí, digamos, sigo haciendo foco en cuál es la situación de la clase en relación al Estado. Y cuál es la situación del movimiento en relación al Estado desde una perspectiva para mí muy lastimosa, que es que el movimiento esté cifrado en esos términos hoy por hoy. Pero entonces el Estado no es solamente la cuestión institucional. Y yo creo que el núcleo de sentido de la captura del Estado sobre el movimiento obrero que hizo el peronismo, yo quisiera hablar del justicialismo, porque es una estructura ideológica que trasciende a Perón y que habla de una justicia social en los términos que hablaba antes, ¿no? En los términos del rerum novarum, en los términos de dar a cada cual lo suyo, de que cada uno cumple su función en el todo nacional. Esa estructura de sentido es lo que se inyecta en el movimiento obrero. Y con eso nos peleamos nosotros sin darnos cuenta, porque cuando nosotros estamos en cualquier circunstancia conflictiva, militante, lo que fuere, nos encontramos siempre con un lugar en el que por ahí tenemos compañeros con los que podemos estar palmo a palmo en un conflicto, o incluso en la vida cotidiana del laburo, digamos, tenés compañerazos que de pronto no tienen nada que ver con nuestras ideas en el sentido de la organización sindical o del anarquismo, lo que sea,
pero con los que tenés una afinidad directa del trabajo que estás haciendo y las circunstancias que estás viviendo. Pero donde quieras dar un pasito más, te vas a encontrar con que la dirección de ese pasito va para allá o para allá, porque hay una estructura, una matriz ideológica de naturalizaciones introyectadas dentro del pensamiento nuestro como clase, que están cifrados con este código y que te van a llevar siempre por la vía de esa demanda a la autoridad central, etcétera, etcétera. Entonces el aspecto simbólico del Estado es para mí, lamentablemente, hoy por hoy, el más importante. Y digo lamentablemente porque esto significa que la lucha que nosotros estamos haciendo está muy lejos de tener visos de materialidad real en la transformación de la estructura productiva del sistema social, que es donde tenemos que ir, digamos. Estamos lejos de eso. Estamos en la situación en la que la estructura en la que nosotros pensamos el mundo como clase está complicada. Y ahí el activismo que nosotros podamos desarrollar en el contexto de esa clase para subjetivar nuestra posición ante el mundo de otra manera, debe cifrarse de otra manera, debe estar alineada con el problema real que nosotros tenemos en primera instancia, que es una estructura ideológica en relación a la sociedad y al Estado. Entonces, hay algo que es propio de la crítica histórica al Estado, que es el principio de autoridad, ¿no? Que es lo que marcaba en Kropotkin, que lo vamos a ver en Bakunin, que lo vamos a ver en Proudhon. Digamos, nosotros estamos acostumbrados a cuestionar el aspecto autoritario del Estado. Sin embargo, ese es un aspecto, no digo menor, porque no es menor, pero que está también articulado en el contexto general de otros vectores que son más graves en un punto porque están menos identificados. Digamos. Es mucho más fácil identificar el conflicto con la autoridad que identificar el conflicto con la totalización, con el sistema representativo, con otros vectores que ahora voy a tratar de plantear, que se me hacen a mí más jugados porque están más abajo, más escondidos dentro del pensamiento de cada uno de todos nosotros, ¿no? Entonces, empezando por la cuestión del principio de autoridad, acá tengo la referencia, es otra encíclica, Immortale Dei, ¿no? Que habla obviamente de una legitimación natural y por lo tanto divina de la autoridad para la organización social. Pero a eso le sacamos toda la carga religiosa y lo puede decir casi cualquiera de nuestros congéneres, digamos, ¿no? De una u otra manera es necesaria una autoridad. Y es más, yo casi que hoy por hoy te lo firmo eso también, porque en definitiva lo que vemos hoy en el mundo es que somos bastante incapaces como sociedad de llevar adelante procesos que no estén determinados por una autoridad. Y si no te rompen los huevos para levantarte a la mañana, no te levantás a la mañana, y los procesos colectivos, los acumulados necesarios para que algo de lo común empiece a prosperar, se encuentran siempre con el problema de quién lidera los espacios. Entonces, cuando algunos, como acá yo puedo hablar de mi experiencia personal, hacemos el intento de crear espacios de producción asociativa de trabajadores para poder marcar una pequeña diferencia de un tensor a futuro respecto de lo que es el sistema industrial de trabajo, nos encontramos con que a los 10 minutos están todos esperando a que alguien dé la voz de mando. Y si no están esperando a que den la voz de mando, están tratando de darla. Y es un quilombo. Entonces, si uno mira al mundo y dice, bueno, el mundo es así, y bueno, y sí, yo estoy con el Vaticano del siglo XIX y digo, sí, la verdad que... Ahora, la gran diferencia está en que yo no asigno eso a una naturalidad, ni mucho menos a Dios. Yo asigno eso a una estructura ideológica que es el lugar en el que nosotros tenemos que activar para destrabar. Pero esa activación es una activación también comprometida desde la creación de dinámicas que puedan funcionar sin autoridad. Y nosotros hemos visto también que muchos de los conflictos que hemos ido viviendo a lo largo de los años, como organización, en otros aspectos también, han tenido siempre un problema con eso. Que es que cuando se dan cierta clase de conflictos no sabemos cómo carajo manejar esos conflictos si no es a través de estructuras más o menos autoritarias, más o menos representativas. Porque no sabemos, porque no tenemos experiencia común, porque eso quedó diezmado quizás en los términos en los que planteaba Kropotkin, loco. O sea, si nosotros pensamos que la administración de justicia de las guildas y de las comunas medievales quedó completamente trastocada y desplazada por la centralización del Estado, por la centralización emergente que se configuró luego como Estado,
Entonces podemos entender que hay una experiencia común que quedó completamente desplazada de nuestra experiencia individual, en el sentido amplio, lo cual explicaría mucho de todos estos problemas. Ahora, no importa a quién le vamos a echar la culpa, lo que importa es que lo tenemos que resolver y que nuestro punto está ahí. Y cuando hablo de no importa a quién echar la culpa, permítanme hacer otra marca, ¿no? Está esta idea de que la autoridad es necesaria por orden divina y está esta figuración de Kropotkin que decía que el europeo del siglo XII era esencialmente federalista, decía él, y que no buscaba remedios en la obediencia y no pedía un salvador, ¿no? Y está Proudhon, que dice que ni la herencia, ni la elección, ni el sufragio universal, ni la excelencia del soberano, ni la consagración de la religión y del tiempo legitiman a la monarquía. Bajo cualquier forma que se manifieste, el gobierno del hombre por el hombre es ilegal y absurdo, ¿no? El idioma que tenía este muchacho es raro. El propietario, el ladrón, el héroe, el soberano, porque todos estos nombres son sinónimos, imponen su voluntad como ley. Y de nuevo, hay ciertos pasajes que para mí me parecen deslumbrantes, ¿no? El tipo pone en la serie al propietario, al ladrón, porque esto es de qué es la propiedad, él está hablando que la propiedad es el robo, ¿no? Es decir, de nuevo el propietario, al capitalista, al héroe y al soberano. Y la figura del héroe es fundamental, porque cuando nosotros elegimos a la autoridad para enemistarnos, cuando nosotros construimos toda nuestra proyección ideológica en contra de la autoridad, lo que estamos haciendo también es definiendo un eje de conflicto. Pero esa autoridad tiene simbólicamente una carga mucho más compleja que el puro enojo que nosotros podemos tener. Y es lo que habilita esto que planteaba antes. ¿Por qué nosotros nos juntamos, somos 10 y aparece uno que dice, bueno, ¿quién va a manejar la cuestión? Más allá de que no lo diga de esa forma, ¿no? ¿Por qué? Porque al líder, al héroe, al dirigente, a la autoridad, no solamente la puedes putear, te justifica en esa puteada. Entonces nosotros podemos decir, bueno, a ver, vamos a hacer esto. Vamos a pelearnos contra el imperio. Yo me acuerdo de las asambleas de 2001. Yo estaba en la asamblea de Olivo, ahí enfrente de la Quinta. Y viene un leninista y dice, no hay que pagar la deuda externa. Y yo miraba, éramos 20. Y yo digo, loco, nosotros no es nuestra discusión esa. O sea, ¿qué vamos a salir de la asamblea de Olivo a decir no pagamos? Eso es un pelotudo. ¿Por qué estamos discutiendo esto? Porque no estamos discutiendo, no sé, andar en bicicleta, plantar lenteja en la plaza, no sé, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque discutir el pago de la deuda externa no lo podemos hacer. ¿Por qué discutimos la deuda externa? Pues está lejos. Entonces nos justifican una posición moralmente legítima, heroica para nosotros mismos, nos vamos derrotados pero de alguna manera felices en la insatisfacción y no pasamos de ahí. Digo, esta caricatura hostil, digamos, que estoy haciendo, la podemos plantear en un montón de secuencias. Entonces, la autoridad tiene una dimensión que va más allá de lo que nosotros podemos simplemente reprochar, que tiene que ver con lo útil que nos resulta simbólicamente el reproche mismo. Y como el líder, porque esto, hablando desde el reproche a la autoridad, pero luego está la fascinación autoritaria, digamos, ¿no? La jefa, cómo nos va a salvar tal o cual referente, tal o cual dirigente. Y es la misma lógica. Entonces, la gente que estaba fascinada con Alberto Fernández y que era la llegada de Jehú a la tierra, que de alguna manera nos estaba planteando también que todos los que no acompañáramos ese proceso éramos unos traidores a la patria, hijos de remil puta, cómplices de la dictadura, se lo quieren comer en pipa ahora. Y es el culpable de todos los males que están viviendo. Pero ese culpable era el héroe. Cuando Messi pierde, cuando la Argentina, no Messi, cuando la Argentina pierde una final, la pierde en Messi. Y lo queremos matar a Messi. Pero si la pelota en vez de ir para allá, iba para allá y ganaba, entonces todos nos tiramos, ¡viva Messi! Digo, es fácil porque lo podemos ver en todos los circuitos eso, ¿no es cierto? Y no es un detalle menor, eso tiene que ver con una estructura simbólica muy particular
también podríamos dedicarle largas charlas al asunto que tiene que ver con la institución del sacrificio, hay un montón de papo para soltar por acá, pero hay algo que es muy potente, que es poder identificar que la función simbólica del Estado produce lo que yo me permito llamar un beneficio secundario, para hacer una referencia medio psicoanalítica, ¿no? Pero es un beneficio secundario, para un lado y para el otro. Es como si tácitamente hagamos un negocio y decimos, bueno, a ver, dale, yo acepto subordinarme en la obediencia a tu figura, en tanto y en cuanto vos me permitas cagarte a trompadas si las cosas salen mal. Que es algo casi literal que ocurría en ciertas comunidades africanas y demás. Al rey, cuando había quilombos ecológicos, quilombos sociales, pues estaba todo un poco en el mismo mambo, ¿no? Es decir, había una sequía, lo matamos al rey. Había un asesinato y se pudría entre un grupo de gente, lo matamos al rey. Digo, matar al rey es como tentador. Tanto es así que está ese texto de matar al tirano, que es la legitimidad que se le da al cuerpo social de matar al tirano cuando el tirano es tirano. Ahora, todo eso funciona en el orden simbólico en un lugar muy delicado, porque nos sigue colocando en una posición subordinada y nos sigue permitiendo eludir el problema real, que es el problema de la organización libertaria de los asuntos comunes desde el punto de vista de la acción directa, ¿no? Entonces, todo esto es un aspecto, y voy al otro que es tan fuerte como que es la cuestión de la totalidad que ya venía anunciando. O sea, básicamente, ¿cuál es la lógica de un estado de representación? Que haya una totalidad imaginaria de la cual todo lo que hay se convierte en una parte de esa totalidad. ¿Por qué hablamos de representación? Por dos motivos. Por un lado, porque todo lo que está presente se representa. ¿Qué quiero decir? Que yo soy monotributista. Entonces no soy Hernán, soy monotributista. Estoy representado como monotributista. Ser representado como monotributista, ¿qué quiere decir? Que el Estado dialoga con un monotributista, no dialoga conmigo. Pero dialoga con un monotributista como cualquier otro monotributista. Es decir, hay una colección de monotributistas. El Estado trabaja con colecciones, con representaciones de lo que hay. Y esto tiene una particularidad, que es que todas estas representaciones, por sobradas causas, fallan. Entonces siempre va a haber algo que empiece a hacer un exceso respecto de esas colecciones que hay. ¿Qué es lo que pasó, como hablábamos, con los desocupados, con los MTD, con las primeras organizaciones territoriales de desocupados? Los piqueteros, digamos, ¿qué son? ¿Trabajadores o no son trabajadores? ¿Qué hacemos? O sea, si lo pensamos como trabajadores, tenemos que ir por acá. Ahora, si no son trabajadores, tenemos que ir por allá y no sabemos qué hacer. Y no supieron qué hacer hasta que supieron qué hacer. ¿Y qué supieron hacer? Organizarlos, representarlos. En un proceso tenso, donde se creó un espacio de representación que fue evolucionando y que ahora demanda integrarse dentro de la representación de la clase a través de la estructura sindical. Entonces, este gesto representativo de la colección es súper importante porque hay, yo diría, tres maneras de relacionarse con aquello que sobra de esas colecciones. Una es tirar a la mierda la lógica, decir, bueno, a ver, todas las representaciones que teníamos no sirven un carajo, se va al Estado a la garcha. Otra es forzar la inclusión de aquello que apareció en una categoría nueva o en categorías anteriores, que es la versión progresista, que significa modificar de alguna manera la estructura de representación para meterlo. Y la otra es exterminarlo. No, eso no existe, se acabó. Esas tres configuraciones son configuraciones, yo diría, políticas hoy por hoy, y que son infinitamente más útiles para poder pensar los procesos que el diagrama de izquierdas y derechas, que es una paparruchada, desde mi punto de vista, ya obsoleta. Después vemos si hablamos de eso. Pero esa estructura representativa describe una acción estatal. Quiero decir, cuando nosotros obramos de esa forma, de alguna manera obramos con la perspectiva del Estado. Obramos con la perspectiva del Estado.
¿Por qué? Porque hacemos lo mismo, decimos, ¿vos quién sos? No sé, Carlito, ok, bueno, ¿qué haces? Soy plomero, bueno, plomero. ¿Y vos qué sos? Juan, ¿y qué sos? Músico. ¿Pero trabajar en una orquesta? No. Y bueno, no sé qué hacer acá, porque nosotros somos trabajadores. ¿De qué gremio sos? ¿No? ¿O vos qué sos? Autónomo. Digo, estoy hablando en realidad de cosas que me pasaron a mí hace unos años, no que estoy hablando de cosas muy extravagantes. Entonces, hay dificultades a veces para poder identificar el mundo sin mecanismos representativos de estas características. Yo digo, en última instancia, posiblemente en el orden simbólico nunca podamos zafar de esto. Lo que sí podemos ser es inteligentes con esto y no repetir procesos de carácter estatal en las organizaciones nuestras. Buscar abrirnos a nuevos horizontes a partir de problemas que de pronto estamos acostumbrados a resolver con procedimientos que nos resultan inadecuados por todo esto. Y el otro aspecto de la representación que planteaba es que el representante desplaza al representado. Entonces, cuando el Estado dialoga solo a través de la representación, también lo hace solo a través de los representantes, sabiendo que hay una diferencia enorme entre representar o presentar. Entonces, en el orden de la decisión que nosotros podamos tomar sobre asuntos públicos, nunca vamos a poder tomar decisiones nosotros si las toma un representante por nosotros. Y acá hay una diferencia muy grande respecto de lo que es la representación sindical o lo que nosotros podemos plantear como representaciones internas en el sentido de ir al Congreso de la CIT o lo que fuere, donde va alguien que lleva un mandato de una asamblea y donde todo el proceso decisional se produjo en la asamblea. Y entonces ese representante en realidad no oficia como tal y tenemos esa palabra porque es la que nos queda, pero en definitiva lo que está pasando es que hay alguien que tiene el mandato de llevar una decisión tomada por un cuerpo colectivo para articular con otros cuerpos colectivos. Pero distinto es cuando se sientan 4 pibes en una mesa y como yo fui votado por mis compañeros, lo que yo digo es como se lo dijeran los compañeros, con lo cual tengo la capacidad de negociar autónomamente y después yo me arreglo con mis compañeros. Si consigo que no me maten, ya fue. Pero en definitiva hay un desplazamiento del orden de la decisión. Y esto también forma parte de la cuestión del Estado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar la clase obrera y el movimiento obrero contemporáneo en relación al Estado? Y bueno, con todas estas cifras podemos entender que está metido de cabeza, pero no tanto por lo institucional. Porque el sindicalismo contemporáneo, el sindicalismo corporativo, ¿por qué hablo de corporativo? Porque representa un cuerpo. No sé si recuerdan que hace un ratito puse una marca sobre la palabra cuerpo, ¿no? Cuando creo que era la cíclica hablaban de que participaba del cuerpo de la nación a través de la participación de la familia, ¿no? Trabajador. Un cuerpo tiene partes, tiene órganos, ¿sí? Entonces el hígado necesita lo que necesita, digamos lo que necesita el hígado, ¿pero por qué? Porque produce lo que produce. Y en esa relación hay una subordinación de la parte del todo. El sentido de ser del hígado es cumplir una función para el cuerpo, ¿no? El sindicalismo corporativo, que también tiene este nombre en relación al corporativismo, que no representa fielmente, pero que sí en estos términos reproduce, lo llamo corporativo por esto, ¿no? Porque son estructuras de representación que están en función de un gobierno de la clase obrera en relación a la totalidad representada a través del Estado. Pero esa totalidad no es institucional. El sindicalismo, digamos, a la CGT le importa un carajo la institución, la ley, todo le importa un carajo. Lo que no le importa un carajo es la representación totalitaria, lo que no le importa un carajo es el principio de autoridad. Lo que no le importa un carajo es esa dualidad del principio de autoridad. Porque si Moyano no hace bien las cosas, Moyano se lo van a querer comer crudo de alguna manera y va a pasar a ser el malo de la película. Y hacer bien las cosas no es necesariamente estar al servicio de los intereses de los trabajadores, sino convencerlo de eso, ¿no? Hay una compañera que plantea insistentemente algo importantísimo, que es que nos debemos el debate de lo público, ¿no? La cuestión de lo público en nuestro contexto. Y me parece entonces hacer una diferenciación entre lo público, lo estatal y lo común en estos términos en los que vengo planteando, ¿no? Esa categorización, porque decir, a veces pegarle al Estado
nos lleva a imaginar que le pegamos a lo público, ¿no? Y acá empieza a haber una diferencia grande entre lo que yo pienso como el anarquismo y lo que a veces se pretende que sea el anarquismo. El Estado, con esta caracterización que hacía en el aspecto institucional, político y simbólico y económico, ocupa el lugar de lo público. Yo pienso lo público como, vamos a empezar por el otro lado, pensemos lo común, ¿no? Yo pienso lo común como la dimensión en la cual la vida social habilita las interacciones sociales, digamos, donde nosotros podemos pensarnos en conjunto, pensarnos multiplicados, donde somos capaces de la solidaridad, de la empatía, del esfuerzo común o no, ¿no? Esa dimensión de lo común no tiene que ver con alguna característica particular que esté presente en todos nosotros, como también aparecía en la encíclica Rerum Novarum, ¿sí? No estoy hablando de que lo que está en el todo está en la parte. Y esto es muy importante, porque ese es el comunismo ante el que se rebeló Proudhon, digamos, ¿no? Ese es la mirada de un comunismo igualizante que lo que interpreta es que lo común es aquello que forma parte del todo y que está por lo tanto presente en la parte. Lo que no esté presente en la parte no existe o se reprime. Y ahí es donde nosotros habilitamos la idea del comunismo autoritario. Ahora, cuando nosotros pensamos un comunismo libertario, lo que estamos pensando no es lo común como un pedacito de identidad total que esté en todas las partes, sino como una dimensión en la que es posible el hecho social. Y esa dimensión donde es posible el hecho social habilita instancias que de una u otra forma se van a regular. De una u otra manera, para nosotros estar todos juntos vamos a establecer alguna clase de código de conductas que permitan que eso no se vaya al carajo. Tácitamente, explícitamente, de forma autoritaria, de forma libertaria, lo mismo da. El fenómeno es el mismo. Esa instancia es lo público, la instancia en la que lo común habilita cierta normatividad para la vida social. Ese espacio es capturado por el Estado. Entonces, en nuestras sociedades, todo lo que pueda pensarse como una regularidad en el orden de la vida común se articula desde la perspectiva política, institucional y simbólica de lo estatal. Y en ese aspecto, institucionalmente el Estado también está creciendo vertiginosamente. Nosotros vivimos una sociedad en la que el Estado está hasta en la última gota de agua que tomamos. No se corresponde ni siquiera con lo que a mí me ha tocado vivir de pibe, digamos, que estoy viejo pero no tanto. Ni hablar de lo que eran las condiciones de vida de la gente a la que nosotros leemos. Entonces, esa extensión infernal, llamaría yo, del Estado en la vida común y privada, contemporánea, se explica con este desplazamiento progresivo y con esta extensión progresiva del Estado en la vida social, que es lo que también Kropotkin marcaba como esta voluntad de regular, como esta voluntad de ese vicio de parlamentarismo y regulello y tal, que él planteaba como un proceso de centralización progresivo. Dicho esto, lo que nos queda entonces es derivar, lo voy a hacer muy velozmente, la situación actual en relación a la clase obrera y al movimiento obrero. Nos quedará seguramente pendiente hacer una revisión de cuáles son los principios que yo pienso que deberíamos tener desde el punto de vista del activismo para que el movimiento obrero vaya hacia donde tiene que ir. Digo, una revisión más exhaustiva, pero bien cabe anunciar la cuestión de la autonomía, la cuestión de la libertad y su relación con la independencia, ¿no? Muy brevemente, la autonomía tiene que ver con que esa regulación de la que hablaba esté dada por la misma entidad que es regulada, ¿no? Ser autónomo es dar sus propias condiciones para la vida social. Y esa autonomía se gana en un proceso libertario, es decir, cuando no hay una voluntad individual o colectiva subordinada a otra. Nosotros lo que debemos hacer es prosperar en ese proyecto, como decía antes. Trabajar cada vez más profundamente las condiciones en las cuales las organizaciones en las que participemos, incluso los espacios de trabajo en los que participemos, tengan cada vez más grado de autonomía respecto de la gente que está involucrada en el proceso. Y en ese sentido,
esa solidaridad que emerge de una perspectiva común va a generar nuevas dependencias. Y en esto lo que quiero decir es que nadie se va a salvar solo y que la respuesta no es que el individuo pase por encima de la sociedad. La respuesta nuestra no es que lo común desaparezca en virtud de que cada uno se gobierna a sí mismo, del individuo heroico de un anarquismo, de cierto anarquismo clásico, que no se propone el problema y la dificultad de construir espacios comunes que tengan, por lo tanto, dependencias entre sus miembros y que nos condicionen de una u otra manera, porque para que un proyecto productivo, para que un proyecto político, social, lo que fuere, prospere, y vamos a tener que estar condicionados en nuestro movimiento individual. Entonces hay una diferencia muy grande entre la libertad, yo diría, restrictiva, ¿no?, aquella que busca que nada afecte su propia condición, o la libertad expansiva, que en todo caso tiene que ver con potenciar las capacidades que tenemos más allá de la situación en la que están. Y esta diferencia es clave para entender por qué tenemos nosotros la situación que tenemos actualmente en el panorama electoral. Es decir, yo no voy a hacer una interpretación de por qué la gente vota, precisamente porque creo que el voto no tiene sentido político. El voto no dice, o sea, cada uno puede votar porque estaba borracho y puse uno, este se parece más a mi tía. No hay una articulación política detrás del voto, no hay procesos ideológicos y sociales que confluyan en posiciones que representan. No, hay Tinelli debate, hay una perspectiva de un consumo capitalista de la configuración representativa a nivel individual de los candidatos, es decir, representativa en el sentido de que yo me veo proyectado en ese fulano de una u otra manera, o creo que significa tal cosa. Entonces, no pienso hacer ese análisis. Lo que sí me parece importante es ver que hay ciertas configuraciones que están ahí y que tienen características. Entonces, la idea de una libertad, en el sentido de que el individuo no sea obstruido por los procesos colectivos, está presente. Que la gente vote por eso no lo sé, pero está ahí. Y el hecho de que esté ahí para mí es signo de que por lo menos no colecciona el rechazo que yo pienso que debería coleccionar. De la misma forma que el proyecto autoritario de la representación tradicional y de un progresismo que promete el oro y el moro, también está ahí y tampoco recibe el rechazo que yo pienso que debería recibir. Pero las configuraciones ideológicas que están son esas y no otras. En el contexto general de una decadencia del sistema representativo. Lo que nosotros estamos viendo ahora es cómo el sistema democrático representativo se está yendo al carajo. No sabemos cuánto va a tardar, no sabemos cuándo va a ser, pero que se está yendo al carajo, se está yendo al carajo, y yo creo que esto tiene que ver con un proceso que empezó en 2001 en nuestro caso, pero hacia el cambio de siglo en todo el mundo, y que es imparable, digamos. La lógica de la representación democrática no corre más. Lo que viene veremos qué es. Esa lógica depende de que estas representaciones estén articuladas con vectores de una trascendencia política que hoy no tienen. Razón por la cual afirmo esto acerca de que la elección no tiene ninguna trascendencia política. En ese aspecto, lo que sí veo es que nuestra sociedad está articulada en torno a esta idea de una libertad desconectada, digamos, de lo público, al punto que si vamos por el lado de la libertad, perdemos lo público, y si vamos por el lado de lo público, perdemos la libertad. Lo que hay es la idea de que un Estado hegemónico tiene que estar presente para que tengamos educación pública, salud pública, calle, coso. Y la otra alternativa es no, todo eso tiene que estar y el Estado no tiene que existir. ¿Por qué? Porque mi moral dice que eso es malo. Entonces no hay pensamiento político, no hay pensamiento social, y nosotros quedamos ahí mirando la película, digamos, como clase obrera, ¿no? Algunos subordinados a esta urgencia que tiene la CTA de que vayan a votar por uno, otros que quizás de la mano del nunca bien ponderado Barrio Nuevo estén yendo por otro lado. Pero no terminamos de decodificar esta cuestión, creo yo, al menos públicamente. Nuestras organizaciones no tienen la capacidad de plantear este problema. ¿Cómo administrar lo común sin recurrir a los vicios del Estado? ¿Y cómo renunciar a los vicios del Estado sin habilitar un individualismo enfermo? Enfermo no es la palabra.
un individualismo falso, digamos. La afirmación de que el individuo está por encima de lo común, eso es falso, no es igualitario. En este plan, yo creo que lo que nos queda es el vector emancipativo. Y voy a cerrar con esto. El vector emancipativo es aquel que nos permita pensar cómo romper el entramado social en el que estamos involucrados y habilitar otra cosa. La emancipación tiene que ver con eso y por eso la emancipación es siempre el emancipado. Emanciparse significa romper la estructura de lazos en las que estoy involucrado y habilitar otra. Nuestro activismo tiene que estar orientado en esa dirección. Nuestro activismo tiene que estar orientado en plantear cómo para la clase obrera es necesario pensar los procesos emancipativos. Yo recupero algunas ideas de aquel movimiento obrero del siglo XIX junto con otras, ¿no? Y vuelvo sobre lo que planteaba en otra charla, es la necesidad de articular organizaciones obreras que puedan dar respuesta a procesos de desarrollo autónomo en el sentido económico, cooperativas, pequeñas unidades de producción y consumo, y al mismo tiempo la estructura clásica de un sindicalismo obrero que pueda pechear los abusos de una patronal en estructuras organizadas de una forma más clásica, y por otro lado organizaciones territoriales que puedan dar cuenta de cómo administrar lo común en un territorio sin repetir los vicios estatales y haciendo foco en la capacidad de producción, distribución y consumo de bienes. La economía es el punto de partida de la cuestión siempre, porque es la economía misma la que nos permite pensarnos en sociedad. Digo, sería suficiente el hecho económico para que nosotros podamos justificar la sociedad. Y tenemos que ser capaces de producir distinto, repartir distinto y consumir distinto. Todo lo demás se va al cuerno, si no. Nos vamos a quedar hablando de la revolución, de un montón de cosas, pero después la barriga manda. Entonces, desde ese punto de vista, las estrategias nuestras tienen que estar orientadas en la confluencia de esos sectores que no solo están separados, sino que hay un proceso de separación progresivo. Lo que estamos viendo en la clase obrera ante la cuestión electoral es que tenemos a todo el sector sindical clásico negociando con el poder político, no solo desde Barrio Nuevo negociando con Milei, que si no fuera una joda grande con una casa sería un chiste, sino también a los gordos negociando con Massa, y Massa poniendo una tonelada de guita en la calle, que es como pegarse un tiro ya no en el pie, ¿viste? Porque, digamos, es inflación, es la desigualdad de profundizar una brecha. ¿Por qué? O sea, la guita no es para comprar a los trabajadores, es para comprar a los dueños de los trabajadores, que son los gordos. Entonces, comprando nosotros las organizaciones esas, nos garantizamos un nicho. ¿Ok? ¿A costa de qué? De un sablazo. A un Daer que hablaba hace un mes, una cosa así, de que la reforma laboral no era necesaria, al menos en el sector organizado. ¿No? Es decir, hacé la reforma, pero no nos toques a nosotros. Entonces, comete al monotributista, comete al desocupado, a eso hacelo cagar, a nosotros no. Luego tenés la UTEP diciendo nosotros somos la nueva nación de los representantes del pueblo, digamos a distancia de cualquier otra cosa. Queremos entrar, pero tenemos nuestro propio interés, o sea, queremos entrar en el movimiento sindical, pero nuestra capacidad de control territorial de una economía marginalizada de forma estructural es sagrado. Con lo cual estamos hablando casi del proceso aquel en el cual el tercer Estado, que se pensaba como una unidad, empieza a mostrar la división de clases interna. En aquel momento era la burguesía y el proletariado. ¿Y hoy cómo sería? Monotributistas por un lado, trabajadores organizados, sindicalizados, bajo convenio por otro, economía popular por otro. Tenemos de nuevo 3 clases del gobierno popular. Yo creo que no. Yo creo que el problema está, de nuevo, cifrado en la economía, quienes vendemos la fuerza de trabajo, quienes viven de la renta sobre el capital. Pero esa confrontación se va a tener que desplazar del canon tradicional y va a tener que abrir nuevas categorías y se vuelve imprescindible tener un proyecto de clase que primero componga una perspectiva de la clase nueva acorde a la situación actual y que pueda proyectar esto hacia algún lugar en el cual
las relaciones profundas de producción y consumo cambien drásticamente. Sin eso, si nosotros pensamos que el movimiento obrero y que el activismo frente a todo el quilombo que está en las alturas del gobierno solo se va a posicionar abroquelándose en los sindicatos, defendiendo los puestos de trabajo, defendiendo el aguinaldo, que no haya reforma laboral, que no haya reforma jubilatoria, resistiendo desde la negativa a cualquier intento de transformación del Estado, estamos al horno. O nosotros tomamos la posta y empezamos a hacer la transformación nosotros, muy optimista uno no puede ser, pero es lo que hay, o estamos al horno, porque en definitiva estamos tratando de resistir algo que se está cayendo encima nuestro. Digamos, es como decir, se está desmoronando el edificio, dale, ¿viste? Y no va a pasar, no va a pasar, porque las condiciones económicas no lo habilitan, porque las estructuras ideológicas no lo habilitan, porque la relación que hay entre la población y el Estado es completamente diferente, porque los sindicatos son parte del Estado, son constitutivamente parte del Estado. El movimiento sindical argentino contemporáneo es una forma de gobierno de los trabajadores al servicio del Estado en el sentido parainstitucional del Estado. En un sentido es como el parapolicial, es el paraestado. Bueno, ahí tenés, qué sé yo, en ese sentido todo el panorama político electoral en el que no me voy a meter, que me parece intrascendente, porque en definitiva había una fábula que citaba Proudhon de un burro, que estaba el burro y el viejito, estaba el burro pastando ahí en la pradera y ve que vienen dos ejércitos a debatirse en ese mismo lugar. Entonces el viejo se sube al burro y arranca, ¿no? Y lo pica el burro para que arranque, ¿viste? Y le dice, más rápido, más rápido. El burro lo mira, ¿viste? Bueno, los burros miran y dice, ¿para qué voy más rápido? Dice. De los vencedores, ¿alguno me va a poder poner 2 alforjas? No. Y si voy a tener que llevar sí o sí una alforja, ¿qué me importa de quién es? Y básicamente Proudhon retoma eso cuando le contesta a un grupo de trabajadores que le preguntan por este texto que citaba antes acerca del Manifiesto de los 60. En realidad lo que yo recupero de Proudhon, no lo voy a leer, lo que recupero de Proudhon es que la capacidad política de la clase obrera está determinada por sus propias condiciones, de pensarse a sí mismo, de tener un proyecto y de realizarlo. Entonces, si nosotros nos podemos pensar a nosotros mismos, podemos componer un proyecto y lo podemos realizar, ¿para qué quiero un representante? Y si no tengo esas condiciones, ¿para qué quiero un representante? En definitiva, la emancipación tiene que ver con que nosotros podamos tener un concepto de clase, podamos tener un proyecto para esa clase o desde esa clase y lo podamos realizar. Todo lo demás son trámites burocráticos que no tienen contenido político. El que quiere que vote, a mí lo mismo me da, es como hacer el documento. Entonces, si nosotros podemos empezar a plantear la cuestión política en esos términos y dejar de protestar contra los representantes, porque es como protestar contra la policía, es desde mi punto de vista un absurdo, porque ¿qué va a hacer la policía? Reprimirte, entonces no me puedo quejar de que me reprimen, si son eso, digo, o sea, no, entonces hay como una especie de alienación en la cual nosotros pensamos el mundo no para transformarlo, sino quizás para metabolizar la frustración de no tener un lugar en él. Cuando viene alguien y te da un lugar en él, te ilusiona con que esa frustración desaparece. Ese es el estado de bienestar, ese es el procedimiento estatal de la representación que nos promete un lugar en el mundo. Tenemos que huir de eso como de la peste, y creo que huir de eso como de la peste implica asumir la responsabilidad de la acción directa en el orden económico. Nosotros tenemos que resolver de forma directa las necesidades colectivas de consumo y de producción, como sea, en los ámbitos que sea, y si es a través de presionar a la patronal para que suelte más plata, será, y si es a través de crear unidades de producción, será, y si es a través de crear comunas con capacidad de autoorganización al respecto, será. Y bueno, creo que cerraría con un fragmentito de Bakunin, si lo encontrara,
que no es menor, porque el tipo lo que plantea ahí es que en definitiva todo lo que nos queda por hacer es nuevo. Bueno, no lo leo, se los cuento. Todo lo que nos queda por hacer es nuevo. Ir al pasado, ir a lo anterior, ir a lo que nosotros conocemos tiene que ver con ver lo que no tenemos que volver a hacer o aprender de lo que hayamos hecho. Pero tenemos que ser capaces de pensar el mundo de nuevo y pensarlo con las condiciones de la novedad que se abre de acá para adelante. Y cierro con esto. Gracias por escuchar, ha sido largo, gracias por escuchar.